¿Qué ¿Qué onda? tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo va Buenas su noches. noche? ¿Todo bien en casa? Ya los extraño, ya los Pues, quiero ver en persona. ey, Pues yo la verdad no los extraño y no quisiera verlos. Siento como si tuviese hace una hora que los vi, entonces no quiero saber de ustedes. Pero de los que sí quiero saber Qué es bueno de los que ya nos empezaron a que seguir, de fuiste a cambiar el los que nos traje de van a seguir. chambelán. ¿Eh? Dice Paulino que fuiste a cambiar el traje de chambelán. yo te vi Sí, con traje de ya chambelán. fui a ensayar para los 15 años y pues ya me puse algo más cómodo para estar en casa. Tus 15 años en línea, güey. Así, bailando con tu cámara. Ándale, exactamente. Pero Yo no bueno, sé, pero Cristian dijo que iba a hacer una peda para todos los seguidores de Fuera de Juicio en su casa, güey, cuando se terminara lo del COVID. Eso dijo. ándale. Estamos por ahí Uy, situados cerca del Parque Ecológico, acá en Puebla. Estamos en una esquina, dice una jupe afuera, ahí la borrachera que quieren. Tenemos un muy buen jardín, baños separados, un baño para hombres, un baño para damas, de Carnita todo. Ahí asada. se puede armar, ahí se puede Y, armar. Un buen patio para acabar muertos, para vomitar, para lo que quieran. y un baño para los que no se definen, güey. Y también tenemos varias sillas para juntarse y dormirse ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar como a niño. ándale. Vamos a empezar a darles, ¿no, amigos? Ya que Simón. nos Bueno, empiezan pues a acompañar. gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos un jueves más, por conectarse. Por ahí vieron la publicidad, que ahora sí le echó ganitas nuestro diseñador gráfico, ahora sí va a tener bono. Eh, Vamos a hablar de un tema que hizo ruido, de un tema que indignó a más de uno, de un tema que necesita explicarse, ¿sí? Y que, pues, al final de cuentas, vamos a sacar conclusiones. Recordemos que esto, más que tener la razón, es explicar, ¿no? Llenarnos de información. Y claro, no tampoco somos dueños de la verdad. Si también ustedes tienen un punto de vista o alguna información que nos esté faltando, también, claro, ¿no? Porque esta noticia se actualiza de momento a momento, pues también agradeceríamos su colaboración y su apoyo, ¿vale? Jorge Santos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bueno, yo, como aquí ustedes ya saben que los integrantes de su humilde programa nos dedicamos a diferentes ramas del derecho, pues bueno, los más conocedores del tema penal, obviamente Ulises y por su parte Paulino Aguilar. Entonces yo nada más voy a estar aquí de metiche, voy a hacer como que ahí medio un poco el tema, voy a estar ahí exponiendo las preguntas, los comentarios que nos estén enviando la gente. Y pues el primer error y primer comentario que, por ejemplo, yo haría es ¿por qué en el título dice genera Cienfuegos? Eso es todo. Es Genera Cienfuegos. producción. Producción. Porque está generando, encendió más de un fuego, ¿sí? Ya. Por eso generó fuego. Ok, ¿Sí? bueno, Juego pues de ya lo palabras. saben, está puesto, Entonces, no es pendejo. puesto a propósito, está Entonces, puesto a propósito, para que sí, vean cómo Sí, somos de soberbios los abogados, ni siquiera podemos claro. decir que sí. nos equivocamos cuando nos equivocamos. No. Sí, no es que sea pendejo. No. Aquí nadie la cagó. Pero No es bueno, que producción se haya equivocado. No es que producción se haya equivocado, lo hizo a propósito. Pero bueno, vamos a entrarle. A ver, ¿qué tema nos convoca en esta bella y fría noche aquí en la ciudad de Puebla? La exoneración, entre comillas, o entre guiños, del general Cienfuegos. Yo no sé ustedes, amigos, pero ¿por qué todos estos que son secretarios de Defensa Nacional o que son militares de alto rango tienen un tipo de apellidos así bélicos, ¿no? Hasta que se los ponen adrede para que sea doc para la profesión. Yo no sé por qué pasa eso. Pero a ver, vamos a comenzar con lo básico. Exoneración. Y voy a comenzar en esta oportunidad con el licenciado Ulises Ellis Flores. Exoneración. Gracias. Licenciado Ulises Ellis, ¿qué es qué es la exoneración? Gracias. César, creo que vamos a bajarle un poquito de rayas. No soy el experto en penal, o el más experto en penal, ¿no? Sé de temas penales
En el camino estoy y me gustaría convertirme en un experto en materia penal próximamente, ¿no? Pero siempre hay algo que aprender, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ese punto... Hombre, gracias. señor humildad. Primero soberbio, no quería aceptar el error allá en Genera, pero ya ahorita el humilde. Es que fue puesto a propósito, Genera Cienfuegos. Claro. Bueno, pero a ver, ¿qué es exoneración? Bien, bueno, exonerar como tal, la palabra exonerar, ¿sí? No es algo que utilicemos como término jurídico en nuestro proceso penal, ¿vale? Sin embargo, sí existe y sí es aplicable. ¿Por qué? Vámonos a la Real Academia de la Lengua Española y nos damos cuenta que exonerar precisamente es aliviar, descargar, ¿no? Entonces, tenemos que, o vamos a ir explicando en este programa qué es lo que sucede. Bien, Cienfuegos queda libre de una acción penal. Es decir, queda libre de una investigación, ¿no? Entonces, sí está bien utilizada la palabra exonerar, solo que no es la más adecuada para explicarlo en términos jurídicos, ¿vale? ¿Por qué? Si nos vamos a la Real Academia, está bien. Exonerar es librar, va, perfecto. Pero lo que en realidad sucedió, como lo vamos a ir viendo poco a poquito, fue un no ejercicio de la acción penal. Es el término correcto y adecuado, ¿no? Creo que por ahí empezamos. El término correcto sería no ejercicio de la acción penal. Ok. Adelante, Paulino, ¿algo que agregar? No, nada. Estoy muy de acuerdo, güey. O sea, efectivamente la palabra en México procesalmente en materia penal no existe, o más bien no se aplica esto de exonerar, porque pues técnicamente pues no estás ni aliviando ni descargando, pero se entiende, ¿no? Que para efecto de la sociedad pues es más claro entenderlo como una exoneración, pero quizá el punto toral de esa palabra sería que tiene una connotación a veces negativa, ¿no? Cuando tú escuchas exoneraron a alguien, como que lo apuntas directamente a como que se salió con la... Lo perdonaron, ¿no? Como que lo hubiesen perdonado. Lo ven como un sinónimo de perdón, ¿no? Por eso es efectivo que lo que hace Ulises al establecer precisamente que la figura jurídica o técnicamente lo que se aplicó fue un no ejercicio de la acción penal, ¿no? Que efectivamente es una de estas novedades de este sistema de justicia penal al que hemos transitado desde 2008 hasta 2016, que ya no es nuevo, sistema de justicia penal, pero ok, es una de sus... como la ley de amparo, ¿no? Que la nueva ley de amparo. Es efectivamente, pero pues sí, vamos a darnos cuenta y ahorita vamos a entrar a analizar por qué se dio esto, ¿no? Porque la gente está indignada. O sea, fíjate, pero si me permites... Es muy interesante lo que apunta Paulino, porque exonerar no es sinónimo de perdonar. Y ciertamente sí, como sociedad, sentimos que pasó eso, ¿no? Sentimos inclusive una suerte de impunidad. Ya iremos entrando un poquito más qué pensamos como personas, como miembros de la sociedad de esto, pero partamos del hecho de que exonerar no es perdonar. Y por ello, la siguiente pregunta. ¿En qué momento se da este no ejercicio de la acción penal, esta decisión de no ejercer? O sea, ¿en qué supuesto se da? ¿Por qué el fiscal puede decidir o no determinar o acordar que no va a ejercer la acción penal en contra de una persona? Bueno, ok. Para esto necesitamos tener presentes las etapas de un proceso penal, ¿sale? La primera, sí, es la de investigación. Es decir, tenemos un hecho a investigar. En este caso, ver si tenía nexos el general, presuntamente, pues con ciertos personajes del mundo de la delincuencia organizada. Y entre ellos, pues, algunos delitos. Ese es el hecho, ¿sí?, que se va a investigar. Cuando se hace esta investigación, deben tener presente los ministerios públicos si esa investigación es concluyente, si esa investigación precisamente arroja datos fuertes, precisos, concisos, para ahora sí realizar algo que se llama ejercer acción penal. Que ejercer acción penal también debe ser explicado. Bien. Entonces, si estamos en la etapa de investigación, ¿sí? Tenemos dos tipos de investigación. La primera es cuando se detiene una persona, es decir, una investigación con detenido, y la otra es cuando hay una investigación sin detenido. Ambas nos manejan cierta temporalidad.
Por ejemplo, una investigación con detenido, mejor conocida como flagrancia, el Ministerio Público tiene 48 horas para investigar y para determinar si es que se va a poner a disposición ahora de otra autoridad, como lo puede ser un juez de control. Ahora, por el otro lado... cuando hay detenido. Claro, con detenido solamente tenemos 48 horas, o más bien el Ministerio Público tiene 48 horas. Ahora, una investigación sin detenido, como lo fue el caso de Salvador Cienfuegos, es literal, tienes todo el tiempo del mundo para poder hacer la investigación. Todo el tiempo del mundo siempre y cuando los delitos no prescriban, que también es otro tema que valdría la pena aclarar rapidísimo, porque no es el tema, pero sí para que lo tengan claro. Cuando hacemos una investigación sin detenido, se refiere que tenemos todo el tiempo del mundo, siempre y cuando no prescriba el delito. ¿Qué es la prescripción del delito? Bueno, la investigación de los delitos prescribe, eso quiere decir que tiene una temporalidad para investigarse. Por lo regular, varía y va a variar dependiendo del código penal de cada entidad federativa, como en el código, pero por lo regular, el máximo de la pena, o prescribe con el máximo de la pena. Por poner un, supongamos que se está investigando un delito ahí, Ulises, cuya pena máxima... Se te cortó tantito, entonces, si puedes volver a repetir lo que dijiste, porque se me hace muy importante. ¿Cuándo prescribe un delito? Claro, sí, les decía yo, por lo regular está marcado, o más bien está marcado en cada código penal de cada entidad federal, y hay unas reglas por ahí, pero a grandes rasgos, ¿sí? El delito va a prescribir como regla general cuando haya transcurrido el máximo de la pena. Para ponerles un ejemplo, supongamos que X delito marca una penalidad, un margen de punibilidad de la mínima 1 año y la máxima 8 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la investigación del delito va a prescribir en la máxima, en este caso, en el ejemplo en concreto, 8 años. ¿Sale? Entonces, eso significa que si no tenemos detenido, tenemos, en este ejemplo que estoy dando, hasta 8 años para investigar y ejercer acción penal. ¿Sale? Entonces, en el caso de Salvador Cienfuegos, como fue un asunto sin detenido, tendríamos que ver en específico los delitos y la pena máxima de cada uno para ver el tiempo que tienen precisamente para investigar sin que prescriba. Bueno, entonces hay que ubicarnos en esta etapa, ¿vale? Esta es la etapa de investigación. ¿Sí? Oye, Uli, a ver, dijiste que la prescripción se da en la pena máxima, o sea, cuando transcurre el tiempo que representaría la pena máxima. Porque yo tenía entendido, y aclárame, porque insisto, aquí el que más le entra al penal es Uli. Entonces, yo tenía entendido que era cuando se daba el plazo igual al medio aritmético de las penas. ¿No es así? ¿No? No es así. Ahora, hay cuestiones, hay reglas, tendremos que estudiar bien la prescripción, que a lo mejor podría ser un tema de otro programa, porque como también hay reglas. La regla general es... La regla general es la máxima de la pena. ¿Sale? Ya son concretas. Claro, pero por ejemplo, hay delitos que no prescriben. En caso de Puebla, el feminicidio, la violación, no prescriben. Es decir, así pasen 100 años, ese delito siempre va a ser, o va a haber posibilidad de seguir investigando. Pero bueno, ¿por qué los estamos contextualizando en este punto? Porque la gente, las personas, todos en general, debemos de conocer que las etapas de un proceso penal, que como bien recapitulo, estamos en la etapa de investigación, que hay dos, con detenido, sin detenido. Con detenido, 48 horas tiene el Ministerio Público, sin detenido va a tener la temporalidad siempre y cuando el delito no prescriba, teniendo en cuenta que la regla general es que un delito prescribe cuando transcurra la máxima de la penalidad. ¿Sale? Bien, partiendo de ahí, eso quiere decir que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente, más bien el agente investigador tuvo el tiempo suficiente para tener una investigación fuerte, una investigación que nos refleje precisamente si es que este hecho realmente sucedió, ¿sí? Realmente sucedió y que hay elementos para demostrar que ese hecho sucedió. Como vamos a platicarlo aquí, ¿no? Me voy adelantando un poquito, pues el Ministerio Público determinó que no contaban con elementos de pruebas suficientes, por lo cual determinan, ojo, esta no es una decisión de un juez,
Esta es una decisión del propio Ministerio Público, el que determina este no ejercicio de la acción penal. Que ahora, a ese es el punto a lo que vamos. ¿Qué es ejercer? ¿Qué es ejercer la acción penal? Ejercer la acción penal es considerar, después de dada una investigación, considerar que hay elementos suficientes y entonces se le avisa al juez, para hacer términos más coloquiales, se le avisa al juez que se debe iniciar un proceso penal. Lo que conocemos en el argot, en la jerga, como judicializar un asunto, que es cuando se formula imputación. Es decir, cuando esta persona que está siendo investigada por este hecho se le presenta ante un juez y se le dice por qué es que se va a iniciar un procedimiento penal en su contra. Ahí se ejerce la acción penal. De acuerdo, amigo. Muchísimas gracias. Fíjate, ya nos ubicaste en qué etapa estamos, ¿no? Acá es decisión unilateral, digamos, de alguna manera, del Ministerio Público o de la Fiscalía General de la República. Yo le pregunto aquí a Paulino, que esta decisión de ejercer o no la acción penal, que quede únicamente a la investigación, entre comillas, para los que nos van a escuchar en Spotify, ¿tú consideras es correcta? ¿O crees tú que debería intervenir en esta etapa un juez? Bueno, para empezar hay que aclarar el hecho de que la potestad que se le otorga al Ministerio Público es una potestad además de todo constitucional, ¿no? Que encontramos en el artículo 21 de nuestra Constitución, que abre también la puerta al caso de, en este caso, la acusación de particulares y todo esto, pero digamos que de origen, pues la Constitución precisamente le da esa potestad a los ministerios públicos para ser los que dirijan la investigación, ¿no? Y en su caso como tal, como les mencionaba hace un momento, con este cambio de paradigma que representó el sistema de justicia que transitamos, y evidentemente ante un montón de denuncias que antes todas debían ser tramitadas de una u otra forma, el legislador, tanto por su propio pie, así como por recomendaciones, o casi nos obligaron por parte de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero determinó efectivamente establecer ciertas salidas o terminaciones anticipadas o potestades, como en este caso el no ejercicio de la acción penal, que en lo particular, hace un momento también preguntabas que dónde estaba fundamentado esta idea de cuándo procede. Ahorita voy a tocar un poquito eso y ya Willy le puede continuar, pero ante la pregunta de que si es correcto que no participe un juez, bueno, esa es una cuestión meramente de apreciaciones, ¿no? Yo considero que no hay tanto problema porque para efecto de este acuerdo que emite el Ministerio Público, la misma legislación procesal, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece precisamente mecanismos para contravertir precisamente esta determinación del Ministerio Público ante un juez de control a través de un control judicial previo, ¿no? Para efecto de exponerle todos estos argumentos a un juez de control y decirle, oye, fíjate que determinó esto, pero pues yo considero que no, y ya el juez podrá tomar otra determinación. Es decir, no es como prejuzgar la circunstancia, sino que existe una posibilidad de poder atacar estas resoluciones, porque siempre debe existir un recurso judicial efectivo, ¿no? Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, por ese lado, no considero que esta decisión tenga que ser, digamos, aprobada por un juzgador en este momento o en esta etapa, porque es precisamente una potestad administrativa que tiene el Ministerio Público. Ya después, en otros casos, en este sería un poco complicado, pero por ejemplo, la víctima de un delito puede contravertir precisamente esa resolución ministerial para efecto de que una autoridad, un juez de control, resuelva si efectivamente fue correcto o en caso de que no lo fuera, ordene que se continúe con la investigación o lo que tenga que ser procedente, ¿no? Entonces, pues bajo esa premisa, pues yo considero que no es necesario ahorita que ningún juez tenga nada que ver en esta situación. Porque retomando un poquito, ¿cuándo es aplicable el no ejercicio de la acción penal? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 255 que antes de una audiencia inicial, que ya más o menos Uli nos platicó un poquito de esto que él denominó como efectivamente se denomina en el argot
digamos, común, la judicialización de una carpeta de investigación, el Ministerio Público puede decretar este no ejercicio si se actualiza a alguna causal de sobreseimiento, es decir, de alguna causal por la que no pueda continuar el proceso de naturaleza. En este caso, ya centrándonos en el caso Cienfuegos, el sobreseimiento o las causales que considera el Ministerio Público que se actualizan son las fracciones primera y tercera del artículo 327 de esta misma legislación, que se refieren a que, el hecho no se cometió, y segunda, en la fracción tercera, que aparece claramente establecida la inocencia del imputado, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la situación, ¿cómo ven? De acuerdo, amigo. Pues mira, entonces entiendo que tal vez esta potestad única que tiene el Ministerio Público de decidir si judicializa o no la carpeta atiende más un tema tal vez de economía. Sí, claro. Yo no sé si precisamente encasillarla en economía procesal, me parece que sí tiene que ver, pero más que nada en economía en general, ¿no? En sentido amplio, ¿no? Para no desgastar, ¿para qué, digamos, voy a desgastar o voy a invertir los recursos humanos y los técnicos en un asunto que no va a parar, aparentemente, en nada provechoso? Es que además hay que tener en cuenta, y Ulises no me va a dejar mentir, que es el que más ha visto esto. Antes se presentaban denuncias por todo, ¿no? Por todo. Y entonces el Ministerio Público está obligado a darle un trámite. Ahorita ya puede determinar y decir, ¿sabes qué? Esto, vámonos, ¿no? Bueno, un trámite entre comillas, ¿no? Ya puede determinar y decir, no, esto no, y esto no, y así irse quitando un poco de trabajo también a las procuradurías, pero a las fiscalías, antes procuradurías para ese sentido. Fíjate, es que yo puedo llegar a entender eso y me parece muy, muy viable, muy sostenible, muy razonable. Pero, a ver, México lindo y querido, eso se puede prestar a una cantidad de arbitrariedades terrible. Claro. Y estoy seguro que se presta. En la práctica se hace. Pues, bueno, puede solucionar, quizá no es bueno lo que voy a decir, pero hay que ser realistas, ¿no? Su servidor se dedica a temas penales, hemos logrado el no ejercicio de la acción penal de algunas carpetas poniéndonos de acuerdo con el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la facultad. Hay algo muy interesante, sí, que aquí en el artículo 255 que citó, sí fue el 255, ¿verdad, amigo? Que citaste del Código Nacional, en donde precisamente viene esa facultad de no ejercicio de la acción penal, donde hay acuerdos que tiene el Ministerio Público, pero el artículo 255 dice, sin darle vista a su superior jerárquico o dándole vista a su superior jerárquico, el procurador, bueno, ahí lo ponen procurador, pues sabemos que son fiscales, por la reforma que hubo, ya son fiscales, o a quien se le delegue esa facultad. Entonces, muchos acuerdos ya le dan esa facultad a los propios ministerios públicos. Y entonces los propios ministerios públicos que integran y llevan esa carpeta de investigación pueden decidir el no ejercicio de la acción penal sin que llegue a los superiores. Y entonces poder tomar esa determinación y poder tomar una negociación y decir, ¿sabes qué? Pues hacemos o nos aventamos un no ejercicio de la acción penal y se acabó. Ya, claro. Y es claro que es muy arbitrario. ¿Por qué? Pues porque se sigue manejando corrupción. Desde luego que se sigue manejando corrupción. Eso no es mentira, no es algo que se puede ocultar. Y entonces se ocupa esto como una herramienta literal para obtener una libertad o para sacar a una persona de un problema. Claro, principalmente cuando es flagrancia, que es cuando te enteras, ¿no? Precisamente estas circunstancias. Sí, es algo que, por supuesto, que se utiliza. Amigo, tiene razón, Paulina, ahorita en nuestro chat estábamos viendo, hay otros plazos para prescripción, ¿no? En Puebla, debo aclarar, en el 131 del Código Penal Poblano, nos marca el máximo de la pena para la prescripción, pero en el Código Penal Federal, tiene toda la razón Paulino, nos habla de una media aritmética, ¿sale? A nivel federal, el Código Penal establece que se prescribe. Para el caso de que sea pena privativa y nada más, porque también después pone otros plazos a 1 año, 3 años, dependiendo cuál sea la pena, ¿no? Sí, eso es muy interesante, sí, es un tema interesantísimo. Es todo un tema, hasta para un programa hablar de prescripción,
porque también por ahí veo en los comentarios, en específico, a ver, aquí está, Betty nos dice que, ¿qué pasó? Que cuáles son escribe, googleó por ahí, le saludamos que no mucho y le encuentra. agradecemos que nos Lo vas a acompañe, encontrar, Betty. volverla a ver. ¿Cómo estás? Saludos, Betty. Si nos vamos a los códigos penales, ¿sí? Y por ahí, cuando hablamos en el libro primero de cada código penal, en las reglas generales, cuando se habla de prescripción, vamos a encontrar algún artículo que dice, estos delitos no prescriben. O a veces, en el propio artículo que nos habla del tipo penal, dice, este delito no prescribe. ¿Sale? Entonces, para a lo mejor abordarlo con mayor precisión, vámonos al código penal de la entidad federativa que gustes, y ahí encontraríamos cuáles no prescriben. Quería hacer esa aclaración, pero si me lo permiten también, venía Paulino platicando de qué pasa, ok, y también respondiendo un poco a Cristian, ¿no debería ser una facultad de un juez de control? Ok, ya bien venía diciendo Paulino, es una decisión que el ejercicio de la no acción, el no ejercicio de la acción penal, la propia víctima a través de su asesor jurídico impugne esa decisión a través de precisamente un recurso innominado no tiene nombre, que está en el artículo, ahorita no me acuerdo, 258, 253. No me acuerdo, pero ese por ahí anda. Ahorita se los decimos en específico. ¿No? Por ahí anda, 254, 255, por ahí anda. Ahí nos establece 10 días para inconformarnos de este ejercicio de la no acción penal y claro que nos vamos a una audiencia. Entonces, ojo, el ejercicio de la no acción penal debe ser notificada a las víctimas, a los ofendidos. ¿Vale? Tienen que ser notificados para poder ellos, a partir de la notificación, contar esos 10 días y poder impugnarlo. Se impugna ante un juez de control en donde va a haber una audiencia y en donde se van a exponer estas razones, en primer lugar, del no ejercicio y en segundo lugar, del por qué debe persistir la investigación, es decir, del por qué sí debe haber este ejercicio de la acción penal. Sí se va a debatir y entonces, Cristian, sí un juez resuelve y sí un juez se pronuncia. Bueno, pues igual eso sea bastante interesante para el tema de los amparos que ahorita están empezando a salir en contra de esta decisión de fiscalía. A ver en qué va a terminar, ¿no? De que por ahí salió el hashtag que decida un juez. Oye, ¿no? y de hecho, sí, bueno, nada más para aclarar, sí es 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Excelente. Mira, sí, Betty, qué gusto que estés aquí con nosotros otra vez. Feliz año nuevo. Creo que el programa anterior creo que nos quedaste mal. Muchas gracias. No, no es cierto. Saludos. Bienvenida. Jonathan Cerezo también. Sí, Jonathan, Darcy también, feminicidio, violación. Muchas gracias, Darcy. Eso nos encanta también que nuestra comunidad entre ellas interactúe, ¿no? Entre ella misma interactúe. Quiere próximo tema de prescripción también. Estaría buenísimo. Fíjate, Betty, yo te diría, el delito de tortura, que es imprescriptible, ese fue desarrollo jurisprudencial de la Corte. Entonces, ese igual no lo vas a encontrar en ningún código, ley, pero lo vas a encontrar en jurisprudencia de la Corte. Otro creo delito que hay una ley federal para prevenir y sancionar la tortura, malos tratos y no sé qué, y creo que ya está ahí. Pero como tú bien lo dices, se desarrolló jurisprudencialmente, porque esta ley que te estoy contando no tiene mucho, ha de tener 2 años, 3 años. Sí, entonces sí vino después de la Corte. Sí, y claro, creo que otro delito que la Corte dijo que era imprescriptible, creo que fue el de desaparición forzada. Pero ese último no recuerdo muy bien, pero según yo, estos temas de prescripción de delitos, de la acción penal, hay algunos delitos que son ahora sí que desarrollados por la propia jurisprudencia de la Corte y que tiene que ver más que nada por el daño tan grave que estos delitos causan a la dignidad humana. Ese es como que el criterio rector que tiene la Corte para decir si tal o cual delito es imprescriptible. Eso te podría decir. Mira, Betty ya me dice, Jaramillo, no fue por gusto, andaba ocupada. Está bien, por eso dije que era broma, Y además también, por ejemplo, hay algunos efectos de algunas normas secundarias o normas objetivo públicas, como por ejemplo la Ley General en materia de desaparición forzada que mencionabas, y el del Sistema Nacional de Búsqueda,
que establecen que los delitos, o sea, que no se considera el plazo, para que me entiendan, no corre el plazo para la prescripción de delitos hasta que aparezca una persona, ¿no? Entonces, no es tanto que la prescripción se alargue, sino que con fundamento precisamente en esas legislaciones, pues ese plazo no, digamos que no se pausa, ¿no? Yo aquí excelente. Plantearía lo siguiente. Perdón, Cris, porque, sí. Ok, si estamos hablando de que existe un recurso innominado precisamente para impugnar la decisión de la propia Fiscalía General de la República por el no ejercicio de la acción penal, aquí cabe la gran pregunta. Hay tipos penales en donde el titular del bien jurídico es la sociedad, ¿va? Y en donde el propio representante de la sociedad es el Ministerio Público. Por eso les decía, en este caso está complicado. Yo creo que es lo que quisieron hacer estas asociaciones que promovieron el amparo, ¿no? De decir, pues la sociedad es la agraviada, pues cualquiera le puede entrar. Oye, pero explícate qué amparo se promovió, porque pues nosotros ya sabemos qué onda, pero a ver, cuéntanos. No, pues yo nada más el único que vi es de esta asociación civil que se llama Tojil. Es una asociación civil, sígalo por ahí por sus redes sociales, yo la sigo por Twitter. Es una asociación civil formado por únicamente abogadas penalistas, todas muy brillantes, muy buenas, y que han tenido éxito en otra clase de asuntos relativos a este tema, donde la sociedad civil es la agraviada y donde ellas han conseguido precedentes bastante interesantes. Concretamente, por ahí recuerdo uno de responsabilidad administrativa de un servidor público por una falta grave, y donde consiguieron un muy buen pronunciamiento por parte de un tribunal colegiado. Entonces vi que ellas promovieron este amparo y salió el hashtag de que lo decida un juez. El amparo iba, entiendo, más o menos dirigido a que sea revisable este acuerdo de no ejercicio de acción penal, porque estaban ahí reclamando, es que quién lo va a reclamar, ¿no? O quién, como decía Ulises, un recurso innominado, ajá, pero ¿quién? Sí, es que lo promovieron, se los batearon y dijeron, pues con aquí está mi acto reclamado, ¿no? Se autogeneraron el acto reclamado de forma muy hábil, me parece, y de ahí procedieron. Pero seguimos, porque nos trabamos mucho en el tema de prescripción. Es un tema bastante interesante, bastante extenso. Ya vimos que, yo diría, intentemos identificar las reglas generales, y de ahí obviamente las excepciones vamos viendo caso por caso, ¿no? Pero lo dejamos para un tema diverso, para un programa diferente. A ver, algo que a mí me llamó mucho la atención al leer el acuerdo de no ejercicio de acción penal emitido por la Fiscalía, el publicado, que como muchos de ustedes sabrán, está testado en diversas partes, así rayoneado en negro, no se ve absolutamente nada, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que la Fiscalía se puso muy derechomanera, y yo lo aplaudo. Muy garantista. Muy garantista se pusieron los fiscales, y lo celebro. Ojalá así sean para todos los asuntos y no nada más para los mediáticos ni políticos. Pero ¿qué es lo que voy? Fíjense, la Fiscalía dice que lo enviado por la DEA, este Departamento de Antidrogas de Estados Unidos, pues consiste en intervenciones de comunicaciones. Y la Fiscalía dice, oye, nuestro parámetro de constitucionalidad, nuestro parámetro de control de la regularidad constitucional, amén, dice que yo no puedo valorar datos de prueba, datos de investigación, si hubo violación de derechos humanos. Y mi Código Nacional me dice que se requiere autorización judicial para intervenir comunicaciones. Y como tú, DEA, no me mandaste tu autorización judicial, yo no puedo valorar esto que me estás mandando. Todas estas intervenciones de comunicaciones, yo no las puedo valorar por nuestro sistema constitucional legal. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Que es un tema de prueba ilícita, ¿no? Un tema que Ulises desarrolló en su tesis. A ver, cuéntenos ustedes, amigos, ¿qué opinan de tan garantista fiscalía que tenemos nosotros? No la merecemos de plano, no la merecemos. A toda madre, yo estoy de acuerdo. Muy bien, que sean así siempre, pero a ver, Uli, cuéntanos, tú eres el que más sabe de esto de prueba ilícita. ¿Qué nos puedes decir? Creo que al igual que inicié, creo que hay que contextualizarnos, ¿no? Hay que ver dónde estamos. Contextualiza lo que quieras, amigo.
Y regreso a la parte de que estamos en un proceso penal, ¿no? Proceso penal, en la etapa de investigación, precisamente donde hacen estas investigaciones, hay algo que se llama libertad probatoria, pero se encuentra limitada. Esta libertad probatoria es que puedo llevar un agitador, puedo llevar un lapicero, puedo llevar 1001 copias de expedientes, lo que quieran. Eso es libertad probatoria. Se encuentra limitada al principio de idoneidad y ilicitud. Idoneidad y licitud. ¿Sale? Ya me estaba diciendo bolas. Licitud e idoneidad, mejor. Sí, más fácil. Licitud e idoneidad. Gracias. Estoy un poco disléxico. Ustedes dispensen. Entonces, está limitada la licitud e idoneidad. Entonces, este tema trae todas las pruebas que quieras, siempre y cuando sean lícitas, siempre y cuando sean idóneas. Idóneas, creo que es muy lógico, nos suena. Idóneas, que sean pertinentes, que vayan tendientes a demostrar el hecho. Lícitas. Y ahí se abre un parámetro. Ojo, de la Suprema Corte. O, como dices, Cristian, sostenida en criterios jurisprudenciales, criterios de tesis aisladas, al final de cuentas, criterios. Que nos hace una división y una distinción entre lo que es lícito y lo que es legal, ¿no? Y hace una distinción entre pruebas obtenidas de manera ilícita y pruebas obtenidas de manera irregular. Es decir, hace una distinción entre violaciones a las formalidades y violaciones de fondo a los derechos fundamentales. ¿Sale? Partiendo de esa idea, lo que se va a considerar prueba ilícita es a las que tienen violaciones de fondo a los derechos fundamentales, no a las ilegales, no a las irregulares, como lo son las que violan las formalidades, porque en ese caso sí entran. Ojo, es criterio. Las irregulares o las ilegales sí pueden pasar el filtro de la valoración. Pero aquí viene algo, precisamente, la materia de la prueba ilícita, en México estamos un poquito subdesarrollados. En pañales, sí, como casi todo. No más eso, no más eso. Quien ha explotado el tema de las excepciones, porque aquí es una ventana, ¿no? Tenemos prueba ilícita, pero eso es un criterio de 1870 que se desarrolló en la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue avanzando y que este criterio parece ser que es muy viejo para el derecho criminal de Estados Unidos. Lo que inició como una regla, es decir, regla, toda prueba ilícita no entra, ahora es al revés. En Estados Unidos, creador de este parámetro, creador de este concepto, creador y ahora sí que le ha macheteado y ha trabajado y ha venido viendo cómo evoluciona, ahora es al revés. Sí entran las pruebas, ahorita me explico más o menos bajo qué criterios o bajo qué conceptos, sí entran y ahora la excepción es que no entren las pruebas ilícitas. ¿Por qué? Ahora la regla cambió, ¿no? Sí. O sea, la regla cambió. Esto para aclarar, insistimos, es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero va a tener, ahora sí que vamos a ver al final del día o al final de esta intervención que tiene pie o tiene hincapié en lo que la Corte también ha venido desarrollando en México. Bien, Estados Unidos crea la prueba ilícita también inspirada en Alemania. En Alemania también se trabajó, ¿sí? Esa prueba que se excluye, pero quien más la ha desarrollado ha sido Estados Unidos, con mayor riqueza en sus sentencias. Dicen, no van a entrar. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando los derechos a la no autoincriminación. Así es la perspectiva de cómo se crea la prueba ilícita. ¿Sale? No se puede juzgar a través de pruebas que te autoincriminen, ¿sí? Como la obtención de una declaración con tortura. De ahí inició todo, de ahí partió todo. Sin embargo, se dan cuenta, ¿sí?, que este derecho aprovecha a delincuentes, ¿no? Así lo ven ellos, así lo ven ellos. Aprovecha a los delincuentes y ya no se puede hacer justicia. Esta prohibición probatoria limita la impartición de justicia. Y más que un concepto de sed de justicia, se volvió política. Cuando entra Richard Nixon, le da a su corte la indicación de, hey, los estándares en materia de justicia están por los suelos. Necesitamos
ver reflejados nuestros números de sentenciados, porque se inicia un procedimiento y los que han encontrado culpables, muchos procesos que se inician no acaban encontrando culpables, sino al contrario, inocentes. Entonces fue más bien un tema de política para reflejar esa parte de la justicia, porque así fue, así cambió el criterio. El criterio de la Corte Suprema de Estados Unidos cambia por una indicación de un presidente. Y para allá él vamos. les da la indicación. Para allá, bueno, puede ser algo que se repita. Si me permiten ir aterrizando las ideas. Aquí en México, la regla general es que toda prueba obtenida con violación de derechos humanos no debe ser considerada. Ya no hablemos de valorada, ni siquiera tiene por qué ser considerada. Esa es la regla general. Sin embargo, Ulises, como bien dice, y a ver, es una realidad que creo que como abogados conocemos o debemos conocer. A nuestra Suprema Corte le encanta, le fascina estar viendo a ver qué hace el tribunal de al lado. Y no nada más el de Estados Unidos, ¿eh? El que ustedes me digan, el español también, ¿eh? A veces parece que están interpretando la Constitución española y no la Constitución mexicana, la verdad. Y eso tiene mucho que ver por dónde se forman los secretarios de estudio y cuenta de la propia Suprema Corte. Si se dan cuenta, la mayoría de los que estudian en Alemania, en Estados Unidos, en España, o sea, por eso es que así, ¿no? A veces pareciera, insisto, que la Corte está leyendo la Constitución española y no la mexicana, pero a la Corte le encanta tropicalizar, entre comillas, que no es más que una copia, y muchas veces una copia mal implementada, barata, en otras palabras, y pues esta no es la excepción, querido público. Entonces, nuestra regla general sigue siendo: toda prueba obtenida de forma ilícita con violación de derechos humanos no se debe considerar, pero no dejándome mal la Corte, volteó a ver qué está haciendo su compañerito de arriba y dijo, ¿cuáles son las excepciones? O sea, si ya obtuve una prueba ilícita, una prueba en violación de derechos humanos, ¿cuándo es, en qué supuestos ignoro esa violación y sí entra, y sí se considera, y sí se valora la prueba? ¿Quién nos quiere hablar de estas excepciones? Ajá. Ojo, Cris, fíjate, voltea a ver un criterio que ya está en desuso por los creadores, que son la Corte Suprema de Estados Unidos. Es que es al punto nos gusta copiar tarde. O sea, allá arriba ya están haciendo el examen de quinto de primaria y nosotros le estamos copiando el examen de primero. ¿No? También nos gusta copiar tarde. ¿No? O sea, el criterio ahora de nuestro vecino es venga para acá las pruebas ilícitas, bajo excepciones. ¿Quieres tocar tú esas hipótesis, Cris? No, date. Bueno, como bien dice Cris, ya tenemos un criterio en donde se está... ¿no? Si no me equivoco. Donde se está tomando la doctrina. Sí. Ya tenemos una tesis donde se está tomando la doctrina estadounidense, repito, ya en desuso, de algo que se llama fuente independiente, vínculo o nexo causal atenuado y descubrimiento inevitable. Y dice, todavía se enuncian, ¿no? ¿Cómo es esa máxima? Son ¿qué? Las que están aquí son enunciativas más no limitativamente. Eso. No, o sea, diciéndonos que todavía nos abre la puerta para todas las que se cuelen, para todas las excepciones. Ojo, no sabemos cuáles más, pero por si hay. Por ahí, si algún otro tribunal de algún país, pues ahí les podemos copiar la respuesta, pues ahí lo clavamos, ¿no? Descubrimiento inevitable, vínculo nexo causal atenuado y fuente independiente, y las que se sumen son excepciones a la regla de exclusión, ¿vale? Regla de exclusión es lo que ya dijo Cris, regla general. Prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es una prueba ilícita, en consecuencia se excluye. De oficio, si es que el juez lo detecta, o a petición de parte, si es que alguna de las partes lo detecta. Se lo tenemos que pedir, ¿vale? Es excepciones a la regla de exclusión. A ver, ahora, brevemente, para no... Ajá. Brevemente,
porque es un tema muy interesante y tiene que ver con la cuestión, porque la Fiscalía al final del día dijo, por esta regla de exclusión de material probatorio, pues prácticamente te lo voy a ignorar y por ende emito el acuerdo de no ejercicio de acción penal. Cuéntanos rápidamente nada más. Nos mencionaste 3 excepciones a esta regla de exclusión de obtención de prueba ilícita. Cuéntanos rápidamente qué consisten esas 3 excepciones. Mira, los ejemplos son estudiados porque sí tenemos como unos 5 libros, libros escritos en México o escritos en el caso de, hoy se me olvidó el nombre, es un jurista español que murió apenas, que lo utilizó, lo aplicó a México, pero todos esos libros, les digo porque yo hice mi tesis de eso, todos esos libros retoman la doctrina de Estados Unidos de libros. Estrellita en la frente. Escuchen, de libros de doctrina, de sentencias, y entonces nos explican estas 3 fuentes, que son las más comunes, nos explican estas fuentes a través de ejemplos. Por ejemplo, el descubrimiento inevitable es que se está realizando una investigación y se obtiene información de manera ilícita, pongan el ejemplo que quieran, a través de tortura, a través de la violación del principio de no autoincriminación, a través de la intervención de comunicaciones. El que quieran, que violó derechos humanos, se obtuvo una información, ¿vale? Sin embargo, existe por ahí otro registro de investigación que nos da esa misma información, ¿sale? Y entonces, tenemos la información obtenida ilegalmente, o más bien en este caso, ilícitamente, y tenemos otro que nos la da bien, derecha, ¿vale? Entonces, estos 2 actos nos conllevan al mismo resultado, ¿sale? Al mismo resultado. Y ojo aquí porque está chistoso. Esto se llama fuente independiente, ¿vale? Pero se vuelve descubrimiento inevitable, pues que para mí es lo mismo, pero se vuelve descubrimiento inevitable cuando están en proceso ambas líneas de investigación. Es decir, por este lado estoy trabajando la obtención de información de manera ilícita, pero simultáneamente, ¿sí?, están trabajando para la obtención de la información de manera correcta. Entonces se dice que se vuelve descubrimiento inevitable porque de todos modos íbamos a llegar a esa información porque en otra línea de investigación se estaba obteniendo la misma información de manera ilícita. Eso es descubrimiento inevitable. La diferencia con fuente independiente es que no importa en qué momento, pero la información fue obtenida una de manera ilícita y otra de manera lícita. Pero son 2 fuentes las que emanan, pero que nos llegan al mismo punto. ¿Sale? Espero que haya quedado un poquito claro y si no, me regreso. Ahora, vínculo o nexo causal atenuado. Eso también suena muy chistoso. ¿Eso qué quiere decir? Los nombres rebuscados que nos gustan ponerle a las cosas, caramba. Escuchen el nombre. Escuchen el nombre. Vínculo o nexo causal atenuado. Es decir, que entre la violación y la información que se obtiene, hay una disuasión de violaciones. Es decir, por ejemplo, a Cristian Jaramillo yo lo torturo para obtener el nombre de su coautor, que es Paulino. Llego con Paulino y a Paulino no le pego, no lo torturo, sino le interrogo. Y Paulino, sin haberlo torturado, sin haberle pegado, me da la información. Voy y llego a la información y encuentro lo que estaba buscando. Drogas, armas, lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? Ok, en efecto, yo con Cristian fui de un actuar ilícito. Sin embargo, con Paulino no. Entonces, como Paulino fue el que terminó dándome la última información que yo estaba buscando, se entiende que hay una disuasión entre la violación y lo que se obtuvo. Para mí es absurdo de todos modos. Yo no canto, güey. Tú ponme en cualquier interrogatorio, no canto, güey. No hay pedo ahí. Ajá. Bueno, en concreto esas son las 3 que se reconocen en la tesis aislada, que hasta ahorita es como que lo que tenemos. Y yo he buscado y creo que ya no hay nuevas actualizaciones respecto de esas tesis. Pero ojo, el vínculo nexo causal atenuado, si lo buscan por ahí, ya hay varias tesis. Pero ojo, esas tesis resuelven asuntos no del sistema acusatorio, resuelven asuntos del sistema tradicional. Y en concreto, esto de vínculo o nexo causal atenuado es que
Por ejemplo, con los policías dan información por la madrina que les ponen, pero en una declaración preparatoria confirman el mismo hecho. Ya con su defensor en persona, ya haciéndole saber sus derechos. Sí, y entonces dicen, ok. Ya con la manita bien torcida. Pero ojo, dice, el razonamiento es el siguiente, ok, entiendo, te torturaron los policías y declaraste, pero a ver, ¿por qué entonces si estás ya acompañado con tu defensor en una audiencia preparatoria, confirmas la misma historia? Entonces porque si no, cuando se vaya el defensor le van a dar igual. Porque sí, exactamente, pues porque pero un defensor está, que ya tiene la línea. Lean las tesis, no, así como nexo causal, y ese es el razonamiento que hay. Un poco preocupante. Perfecto, amigo. ¿No? Pues mira que a mí estas excepciones me suenan mucho a darle una especie de cheque en blanco, un cheque gris a las autoridades para que estén violentando derechos humanos. Y a mí no me agrada, o sea, te violenté los derechos humanos, sí, pero tantito. O sea, por lo menos desde mi punto de vista no puede ser así. Fue superficial, qué chillas. El artículo primero constitucional es tajante, ¿no? No es de que respétalos tantito, ¿no? Protégelos tantito, garantízalos tantito, promuévelos tantito. Pero bueno, son las cosas con las que tenemos que lidiar y pues es importante. El nombre de la excepción está gracioso. Se llama la excepción de buena fe. De buena fe. Después de una madriza, yo les digo, ya lo resumí, así va. Se tiene que demostrar que el actuar de los agentes investigadores no era el hacer una violación, sino que su actuar fue de buena fe y que sin querer queriendo. Lo bueno es que para temas, miren, por una parte tomen en cuenta lo que dice Ulises, estas tesis están para el sistema anterior, la de la Corte no, los que han emitido los colegiados, entiendo yo, o los plenos de circuito, son para el sistema anterior, por si se las quieren aplicar en el nuevo sistema, sepan que en principio de cuentas serían inaplicables porque los principios y los elementos que rigen un sistema y otro son diversos, ¿no? Pero, ay, Dios mío, yo no puedo con esto. A ver, Paulino, éntrale. Iba a decir una palabrota, pero no quiero. Ya dije como 100 y adelante, digas que gustes. No, bueno, o sea, ya pasando del tema de prueba ilícita, que creo que ya quedó muy bien explicado, magistralmente aclarado por Ulises, y que de hecho da incluso para otro programa el hecho del estudio de la prueba ilícita. Para retomar un poquito de lo que estamos hablando, básicamente la Fiscalía se aqueja precisamente de que los datos que aporta la DEA precisamente consisten en lo que bien decía Cristian, esta idea de haber obtenido información de teléfonos, fotografías y demás, sin que, bueno, de acuerdo a la Fiscalía dice, sin que sea evidente que, o sea, que se note que se haya solicitado alguna autorización de algún juzgador de allá de Estados Unidos, pero cuando, no sé si se han dado a la tarea de leer no ejercicio de la acción penal, pero cuando leemos esta argumentación que hace la Fiscalía, a mí me suena como a la novia que no le avisan. O sea, esta idea de, o sea, es que a mí lo que me enoja no es que lo hayas investigado, sino que nunca, porque así lo dice, nunca obtuviste el consentimiento o la colaboración de la autoridad mexicana. Es decir, no me avisaste. Y eso a mí me duele, porque me debiste haber avisado que estabas investigando a un exsecretario de la Defensa Nacional, que además de todo es asesor del secretario de la Defensa Nacional en el cargo, ¿no? Eso es un argumento que en lo particular a mí me parece bastante interesante. Ya de ahí empieza a tocar algunos puntos que, bueno, en su caso toralmente a mí me parecen un tanto absurdos, como por ejemplo que en las descripciones se refiere a una persona güera y que güera se refiere básicamente a una persona pálida, ¿no? Que pues yo ya les dije hace un rato fuera de cámara, pues se ve que no han ido al mercado, o sea, ahí todos son güeros, ¿no? O sea, la segunda es que por la forma en la que escribe, ¿no? Por la forma en la que se dirige, ok,
puedo entender que una persona con estudios o con incluso un posgrado como el que se adjudica en este caso el general Cienfuegos, pues sí se entiende que debe tener una ortografía, digamos, correcta, ¿no? Pero también es cierto que se puede, fingir, ¿no? Tener errores o algo por ese estilo, ¿no? Bajo esa... sin fingirlos, también podemos tener bueno, errores sí, claro. hasta horrores, Pero bajo esa premisa es tan sencillo cometer un delito y decirles, bueno, tú me vas a poner de apodo el cubano, güey, porque yo no soy cubano y voy a escribir como si estuviera en 2008 con mayúsculas, minúsculas, zetas en lugar de S y eso, y ya la libré, ¿no? Y que te digan el güero, que te digan el güero para, no, yo no soy güero, ¿no? Sí, güey, yo no soy güero, ¿de dónde? Pero, o sea, a mí me suena mucho a que tiene razón la fiscalía. O sea, yo no estoy diciendo que fue equivocada la resolución. De hecho, yo estoy de acuerdo. No en el sentido de que esta persona, el general Cienfuegos, sea inocente de todo. Eso no lo sabemos. A lo que me refiero es a que conforme a la información que proporcionó la DEA, no se alcanza a identificar siquiera precisamente una vinculación, ¿no? Entre esta persona y los supuestos actos ilícitos o los delitos que supuestamente estaba cometiendo. Y además de todo, todavía la autoridad mexicana se duele de decir, es que esa información yo no la puedo aportar a ningún lado porque yo no tengo ninguna autorización para esos efectos, además de que ni nos metemos a temas de cadena de custodia, ¿no? Como por ejemplo pudiera ser el hecho de que todo el expediente ese de 700 hojas, que es el que la DEA... Es el que la DEA le transmitió precisamente al gobierno mexicano, literalmente dice información confidencial, no se publique, y lo primero que hizo el gobierno mexicano fue públicalo, total, pues ¿cuál es el pedo? Mira, a ver, para contextualizar un poco de lo que nos comentó Paulino, fíjense, hace ratito yo les decía que la fiscalía dijo, yo no puedo valorar la información que tú me das porque básicamente me estás mandando puras intervenciones a comunicaciones sin una autorización judicial. Pero la frase que solemos usar los abogados, pero suponiendo sin conceder que tengas tu autorización judicial, aún así es insuficiente para dictar un acuerdo de ejercicio de acción penal. Y empezó a sacar la fiscalía todos estos argumentos que comentaba Paulino, en el sentido de que decían que se ponía de los cachetes rojos y que, pues, que a una persona de tez morena es imposible que los cachetes se le pongan rojos, descripciones físicas, que tenía hijos cuando el general tiene puras hijas, o al revés, no me acuerdo, que era imposible, que en una le describían que era medio chaparrito, que está alto, o sea, ese tipo de argumentos que dijo que son inconsistentes, son, la palabra correcta, inverosímiles, ¿no? Que son inverosímiles. Después le fue agregando el mal uso del lenguaje, de la ortografía, que no era acorde con su preparación académica. Entonces, pues como bien dijo Paulino, pues ahí recomiendo a sus clientes que pues usen un mal lenguaje. Y si tiene 2, 3 maestrías, 4 doctorados, o es doctor, pues ya saben cuál es el criterio que tiene la fiscalía con ese tipo de cuestiones, ¿no? Para mí, esas argumentaciones ridículas, desde mi punto de vista ridículas. Sin embargo, de revisar y de aventarme el chisme de las 751 fojas, que en realidad son solo 750, porque la última creo que no tiene nada, y como dijo Paulino, que dice, no se publique, y dice, inge su madre, publíquese, que por cierto tiene imágenes de personas y por ahí hasta puede ser que de menores de edad, por algunas imágenes que por ahí vi, que se veían muy jóvenes las personas, sí, con rifles y todo, ¿no? Pero menores de edad. Yo considero, y ya vamos a ir un poco entrando a la parte final del programa, yo considero que este acuerdo de no ejercicio de acción penal es correcto. Y esto únicamente evaluando lo que tenemos a nuestra disposición, lo que se ha hecho público, tanto el acuerdo como este expediente de 751 páginas de PDF, por cierto. Y también entiendo el malestar social que esto puede causar, porque la sociedad en general
lo digo, tiene sed de justicia, tiene sed de sangre, o sea, quiere ver a altos funcionarios tras las rejas. Y yo me incluyo, pero tenemos que ser también ecuánimes y ser a veces frío también con los datos y con los expedientes que tenemos a nuestra disposición para, pues también, enfriar un poco el agua y pues decir, no, pues sí, aquí no hay nada, de verdad, no había nada. Y revisen el expediente, de verdad, revísenlo. Porque también funciona, ¿cómo nos pintan a las autoridades judiciales y a los investigadores de Estados Unidos? Las series y las películas nos la pintan como un trabajo impecable, impecable. Hombre, la ley y el orden. Pues también son mortales, también son personas, cometen errores, tienen pues investigaciones malas o tienen sus pifias. Ojo, aclaro, hablo en función de lo que nosotros hemos podido ver, lo que está público. Puede ser que exista información que ellos se hayan reservado y dijeran, ya sabemos cómo van a actuar estos cuates mexicanos, cómo hacen las cosas, cómo les gusta hacerlas. Pues nos reservamos la información por si hacen lo que creemos que van a hacer, pues otra vez agarramos la investigación y le continuamos. Puede ser. Pero que de hecho lo que dijeron, ¿no? Que iban a hacer. Claro, pero a nosotros nos toca hablar en función de lo que conocemos. Y de lo que conocemos, mi apreciación es que el acuerdo está bien dictado. Ahora, me interesa mucho ver qué va a pasar con este amparo que, insisto, promovió la Asociación Civil Tojil. Por ahí síganla si pueden. Me interesa mucho ver qué va a pasar y qué precedente va a sentar. Pero bueno, esa es mi apreciación personal. A ver, a ustedes, amigos, ¿qué opinan al respecto de la decisión tomada por Fiscalía? ¿Qué opinan? Yo ya dije, yo estoy de acuerdo, o sea, tiene sentido y como dices, pues, si lo fundamentan nada más en lo que conocemos, pues tiene sentido, no hay nada. O sea, yo sé que como sociedad queremos ver, como bien dices, o sea, queremos ver sangre, ¿no? Queremos ver a alguien que pague por toda la injusticia que consideramos que ha sucedido, pero no por eso vamos a brincarnos todas las cuestiones de ley, porque en cuyo caso, pues, ¿para qué rayos la tenemos, no? Ahora también debemos entender que, o sea, los estándares probatorios en México y en Estados Unidos son distintos, ¿no? Incluso los sistemas jurídicos son diferentes. Allá no funcionan como aquí. Y algo muy importante que tocaste es que, o sea, la pendejez es mundial. O sea, tanto es aquí en México como en Estados Unidos. Esta idea de que en Estados Unidos son los mejores en prácticamente todo. No es cierto. También hay que considerar, como bien mencionas, que pues son personas y como tal cometen errores o incluso toman decisiones arbitrarias, llevan línea política. Es decir, hay un montón. Sí, también allá hay. Toda corrupción también existe. Lo que pasa es que, como bien mencionas, las películas, las series, todo nos han generado esta idea de que allá trabajan súper bien. Y no, dense cuenta de que son tan distraídos allá como son distraídos acá. Que esto que mencionas, esto de que se hayan reservado algo por si aquí pasaba lo que pasó, ya la misma, la Secretaría de Justicia de allá, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya dijo que, bueno, México, están muy enojados con México, ¿no? Porque con la publicación de este expediente, no solo fue una violación diplomática, sino que además de todo, fue una transgresión directa hacia tratados internacionales, ¿no? En el caso de cooperación internacional, y obviamente nos va a generar posteriormente, nos va a generar por ahí algún golpecillo. Y además de todo, el Departamento de Estado y también el de Justicia dijo, nosotros vamos a retomar y vamos a seguir, ¿no? Porque pues México no sabe hacer las cosas. Pero yo creo que en este caso debemos darle la razón a la autoridad en el caso de esta carpeta de investigación y con fundamento en los documentos que fueron proporcionados, no había nada. Esa invitación que hace Cristian a leer el expediente de 750 y tantas hojas, pues es extensa y háganla, es extensiva, se las hago extensiva porque háganlo. Se van a dar cuenta de que no hay nada, o sea, no hay nada, de plano nada, sino fotografías que bien pueden hacernos acreedores, insisto, también a cuestiones y a sanciones internacionales y que además de todo evidencian algo muy grave, eso sí, que México diplomáticamente, en el sentido de consejería jurídica, no me refiero a la institución, sino a las personas que efectivamente toman estas decisiones, no sabe cómo actuar
para transparentar este tipo de situaciones. O quizá lo hicieron con mucha premura, es decir, tuvo algo que ver con la cuestión de nuestras siguientes elecciones, ¿no? Claro, es una cuestión politizada. Claro. Este fue un tema abiertamente y flagrantemente y espantosamente politizado. Tampoco podía pedirse menos. Pero creo que va por ahí, ¿no? Decir, oye, si no publicamos esto, no exponemos esto o algo así, nos van a acabar y puede ser nuestra sentencia en las siguientes elecciones. Pero digo, también hay que ser conscientes de que a veces en este tipo de decisiones, pues vas a salir perdiendo, ¿no? O sea, tienes que tomar el costo político y decir, sí, ok, yo no puedo brincarme la ley y los derechos humanos y decir, pues yo publico porque se me da la gana, ¿no? Que básicamente fue lo que pasó. Entonces, no por conseguir salvar este peso político, no debería suceder así, pero bueno, ya sucedió. Concuerdo contigo. Con fundamento en ello, pues yo digo que está bien, está de acuerdo. Pero bueno, va. Uli, ¿tú qué piensas? Gracias, Paulino. Gracias, Cris. Bueno, pues, al igual que ustedes concuerdo en este tema, desgraciadamente la ley puede, siempre y cuando se argumente de manera correcta, inclinarse para cualquiera de los lados. Entonces, en este caso en concreto, este ejercicio de la no acción penal fue bien manejado, fue bien fundamentado, está correcto. Ahora, pues no inconformarse, si también tengo interés con qué va a pasar con el amparo, pero también me gustaría estudiar si alguien de nosotros pudiésemos invocar este recurso inominado, ¿no? Sería un tema de investigación muy bueno, ver si podemos hacer uso de este recurso, ¿no? Porque como tal, según yo, el artículo no dice quién está facultado para promoverlo. Sí, creo que se sobreentiende. Dice la víctima. Sí, dice dice la víctima y su asesor jurídico. Víctimas, si se logra el interés en el amparo, brincar esa parte del interés y se le admite, entonces estarían reconociéndose como víctimas y pues entonces sí, ¿no? Sí se podría promover este. Sí, pero de aquí a que te lo dicen ya pasaron tus plazos. Pues mira, bastante interesante. Ajá. Perdón, Ulises, adelante. No te preocupes. Entonces, bueno, el tema está sobre la mesa. Ya dijeron ustedes, concuerdo con lo que ustedes dijeron, quiero repetir. Lo que sí me gustaría recomendarles es el libro de Manuel Miranda Estrampes, ¿no? Ahí se habla sobre la prueba ilícita, se aborda de manera excepcional. Manuel Miranda Estrampes. Sí, los voy a publicar, ¿vale? Y no, anota el nombre del autor. Sí, amigo, lo voy a ver, lo ponemos de una mesa acá. Pues sí. Chéquense ese librillo. Y pues bueno, también en materia práctica, sépanlo, lo del recurso innominado, lleven a la práctica, porque a veces nos toca estar del lado de la defensa, pero también del lado de la asesoría victimal, y pues chequen el tema del recurso innominado respecto a este no ejercicio de la acción penal, ¿no? Eso sería mi aportación. Y ahorita mismo le estoy escribiendo. Los recursos innominados puede aplicar en cualquier área. Yo lo he llevado a cabo en materia de amparo, y sí me la han admitido. Al final del fondo no me han dado la razón, pero pues lo que me interesaba era primero ver si me lo iban a admitir, porque era un recurso, o sea, la ley de amparo, ustedes saben, maneja los recursos expresos, y acá le manejé un recurso innominado, y sí me lo admitieron, y sí me lo resolvieron, para que digan ustedes, o sea, bueno, si no tengo el recurso expreso, puedo igual hacer uso de esta figura de recurso innominado. Pero después podemos hablar sobre ese tema, porque también es un tema bastante interesante y extenso. Sí. Fíjate, perdón, Paulino, adelante. No, nada más iba a decir que eso responde a la máxima de que yo te doy los hechos, juzgador, y tú dame el derecho, ¿no? O sea, más allá de si esté nominado o no, tú tienes la obligación de resolver un hecho que tiene relación con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues por ese lado sí aplíquenlo en las demás materias, no nada más en materia penal. De acuerdo, amigo. Fíjense, aquí voy a leer un poquito los comentarios. Betty Morales Payán. Un poema, ¿no? Betty Morales Payán nos dice: rolen la tesis, ando haciendo mi declaración. ¿Qué tesis? La de prueba ilícita. ¿La de prueba ilícita o cuál tesis, Betty? Por ahí nos dices. Germán Muñoz, saludos, profe Paulino. Saludos. No, Germán. Saludos, Germán. Estaba hablando
sobre el desarrollo del por qué se vuelven imprescriptibles los delitos, creo, porque por ahí yo la leí cuando estábamos hablando de... Entonces quiere que roles tu tesis. Rólala. Luego dice técnicas de apoyo para la rendición de declaración ante fiscalía. Ella hablaba del tehuacanazo. Cuando está, ándale, igual que en Olasco, solo fue una cachetada. Pues ya ni meten cachetada, ¿no? Ya todo es ¿cómo les llaman? Para que no queden marcas o... No sé, no soy ministerial. No soy ya ministerial. No son cachetadas. Lo que sé es que ya no son cachetadas porque las cachetadas sí dejan marcas. Entonces ya no son cachetadas. Ya nomás son jalones de oreja. Dice Betty Morales Payán, yo siento que cometieron errores a propósito para decir que no estaba bien integrado o algún error insuperable para mandar invocar el artículo 6º. Jaja. Fíjate, Betty, sobre esto a mí me gustaría decir, no lo dudo. ¿Por qué? Porque, insisto, yo estoy hablando de que estoy de acuerdo en base a lo que obra en la carpeta enviada y lo que dice el acuerdo. Pero, y esto es una realidad, muchas veces nuestro trabajo como abogados no consiste en ver únicamente lo que está ahí, sino también en lo que no está y tendría que estar o debería estar. Y en este caso, por ejemplo, el fiscal Hertz, por ahí se aventó una declaración que decía más o menos, parafraseándolo, que nosotros, digamos, yo sí voy a denunciar, si soy víctima, yo tengo que llevar todo el material probatorio, así, de A a Z. O sea, casi diciendo, nosotros no podemos investigar. Nada más lo que nos traen es lo que podemos analizar. Y eso es incorrecto, o sea. Pero acá entiendo, por lo que leí en el acuerdo, que sí se pidieron, por ejemplo, a las compañías telefónicas los registros, ¿no? Yo creo, o sea, también se pasaron, ¿no? Porque pues es obvio que las compañías telefónicas legalmente solo guardan la información hasta por 24 meses. Obviamente ya pasamos ese plazo y pues las compañías dijeron yo ya no tengo esa información porque pues ya no tenía la obligación de guardarla. Entonces por ahí también puede ir, ¿no? Tampoco pues nos tapemos los ojos y pues México lindo y querido, ¿no? Ya te andan regañando, güey. Con base, licenciado. Muchas gracias, Betty, por la declaración. En base solo el de Caguama. Solo el de Caguama. No, ni el de Caguama. Ni el de Caguama. Muchas gracias, Betty. ¿Algo que agregar en este punto de lo que comentaba Betty? No, pues yo creo que la idea de que haya habido por ahí la típica mano negra es muy posible. Es más que eso, yo creo que es más que sea a propósito errores, más bien yo creo que es una simulación a veces, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de solicitar informe a las compañías telefónicas cuando evidentemente no, porque que quede claro, esta investigación es de 2013. Por aquellos que se preguntaban ¿quién rayos tiene una BlackBerry a la fecha? Bueno, es porque esto fue en 2013, ¿no? Entonces las compañías telefónicas, pues es muy complicado. Entonces quizá para simular un poquito que se intentó, sí, no lo dudo, eso sí lo creo bastante lógico, bastante probable. Y estoy muy de acuerdo en que se dice con base en y no en base a. Sí, oye, pero fíjate, yo agradezco mucho lo que puso Betty, y yo creo que a varios que nos están viendo se nos va a quedar grabado. Es con base, y si dicen en base, acuérdense del tema de la caguama, y ahí van a saber que están mal. Entonces, muchísimas gracias por eso, Betty. Agradezco muchísimo. Seguimos. Jorge Santos, es la disyuntiva de la sociedad exigir justicia acorde a la ley y el estar inconforme con la misma ley. Claro. Oye, y sobre esto que tú mencionas, Jorge, yo por ahí te podría citar, no los voy a nombrar, por supuesto, pero yo creo aquí sí se van a dar color de a quienes me refiero, de ciertos abogados constitucionalistas populares, famosos, y que por cierto yo admiro, del país. Y que comentan libros. Los coordinan. Y tiene su escuela. Okay. Que en ciertos discursos o en ciertas cuestiones dice los derechos humanos, presunción de inocencia, con base en la presunción de inocencia, pues tratémoslo como inocentes.
¿no? Y cuando el tema se politiza y tiene que ver con el gobierno en turno, como que se olvida de eso y dice barbaridad, exoneraron, impunidad, es culpable casi, ya está señalando. Entonces, bien lo dices tú, Jorge Santos, es la disyuntiva social y también la incongruencia de muchos abogados populares buenos que por cierto admiro y les mando un saludo, pero pues son personas. Si te viera. Pues sí nos ven en el Senado, sí nos ven y en la Cámara de Diputados también, ya me han dicho. Bueno, entonces sí. Saludos. Oye, pero también es un paradigma del derecho, o sea, esta idea de buenas personas que apliquen buenas leyes es la fórmula perfecta, ¿no? Pero que nunca o casi nunca sucede, o sea, o tenemos malas personas y buenas leyes y por ende no se aplican, o tenemos buenas personas y leyes pésimas y por ende no sucede la justicia, ¿no? Es muy complicado esa disyuntiva que menciona Jorge precisamente, y sí, es un paradigma bastante curioso. Y viene muy de la mano, no me acuerdo si fue Ulises o fue Betty que por ahí en un comentario pusieron del tema de la argumentación, de cómo se argumentaba en ciertas decisiones. Ustedes saben que yo soy malísimo con los nombres, y por ahí había un autor que decía que la argumentación muchas veces también sirve únicamente para darte a tole con el dedo, o sea, de que te está resolviendo de forma completamente arbitraria, pero en base a una argumentación robusta, con base o larga o extensa, pues, te quieren hacer ver que te están resolviendo conforme a derecho. Yo personalmente, cuando veo sentencias de amparo de más de 300 hojas, la más larga que he tenido es de un poco más de 400, yo me espanto. Afortunadamente esa de 400 salió a favor, pero sí dije 400 hojas en una sentencia, caramba. Nada más leyó el ampara y protege y ya. Sí, la justicia de la Unión ampara y protege y a huevo. No es cierto, sí, léanse toda la sentencia. Por ahí, conforme vayan aprendiendo a leer sentencias, se van a dar cuenta que se pueden brincar ciertas partes. Pero muy interesante esto que tú mencionas, Jorge Santos. Nolasco Joaquín, ¿se sube luego a Spotify? O si no puede escuchar, hoy sí no pude escuchar completo. Pues no luego, pero sí se sube. Digamos que tiene un proceso, pero ya veremos. Dice Betty Morales, la ley de amparo llora con los recursos innominados. Fíjate que yo lloré más cuando tuve que promover ese recurso innominado porque me estaban queriendo aplicar una jurisprudencia inaplicable. Caramba, de verdad, ese es el tema. Exacto, la tesis de la prescripción. Te refieres al del tema de la tortura, que es imprescriptible, ¿verdad? Sí, Betty, dame chance de buscarla. De hecho, yo creo que si le pones tortura y prescripción penal o algo así, te aparece sin broncas. De hecho, creo que solo es coto. No sé si fuera en serio, pero ok. Pero sí, busquen la tesis. Dice, con base, licenciado, sí. En base solo el de caguamas. No, tampoco el de caguamas. No, ahí es la botella, directo, para que sepa fría y buena. La Academia Mexicana de la Lengua llora con Jaramillo. Pues llora conmigo y con el ministro Saldívar. Llora conmigo y con el ministro Saldívar. Sí, yo estoy con el ministro Saldívar que ya dijo, el lenguaje incluyente no busca ser correcto, busca cambiar realidades. También envase, vámonos con el envase de la caguama. No sé si coincido, pero ok. No, vamos cerrando. Pues vámonos, ¿no? Que ya hace frío y estoy lejos de casa. Vámonos, pues vamos con apreciaciones finales, amigos, despedidas. Comenzamos con Ulises. No, muchas gracias, como siempre, amigo Paulino, amigo Cristian, y con todos los que nos ven, muchas gracias por su participación. Ustedes nutren nuestro programa. Síganos sugiriendo temas, por favor. Síganos sugiriendo temas. Y bueno, pues un gusto compartir con ustedes. Les deseo buena noche. Gracias por acompañarnos. Paulino. Muy bien, gracias, Zuli, gracias, Cristian. Esta segunda temporada se pone interesante. Gracias a todos por los que nos están viendo, los que están participando, los que nos escuchen en Spotify posteriormente. Pues únanse a Facebook porque también es bastante divertido leerlos y saber qué opinan de estos temas. Y en YouTube estamos también, ya no me acordaba, pero también estamos. En YouTube también estamos, pero estamos debajo de un señor que también tiene el mismo nombre de programa. Está robando. Esos no somos. Para ganar el registro. Simón, pero bueno, un excelente tema, creo que fue abordado bastante bien y además de todo, pues creo que nos quedan muchas dudas que podemos abordar más adelante
Y además de todo, también, bueno, mencionar que además ya nos escuchan en Alemania. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que nos escuchaban en España y no sé dónde? También ya nos escuchan en Alemania. Venga. Ahora nos van a Entonces, copiar a nosotros. así sobre todo. Vamos a ser meme, güey. Ese es el problema. Pero bueno, agradecerles a todos. Pasen buena noche ya para que Uli pueda llegar a su casa porque fría como el corazón de tu ex, dice Betty Morales. Sí, y yo por eso hice el gesto así de... No sé a quién se lo habrá dicho, ¿eh? Entonces, yo no sé. A mí sí me cayó la perra. No sé si me sepas algo, o le sepas algo a Ulises, o le sepas algo a Paulino, o lo digas al tanteo, pero pues a mí sí me cayó la pedrada. ¿Qué te digo que no? Entonces, Por eso va a llorar. No chille. ¿Ya me voy a llorar? No es cierto. Oye, eso es violencia de género, no chille. Eso es violencia de género, Betty. Qué bárbara, qué bárbara. Pero bueno, yo únicamente agradecerles, por supuesto. Tenemos muchos temas en el tintero. Por ahí vamos. Oye, Betty, por cierto, ¿Marco te está ayudando? ¿Le has pedido ayuda? Ahí nos dices porque lo vamos a tener de invitado. Vamos a hablar sobre organismos constitucionales autónomos. También es un tema muy caliente, muy, muy caliente. Su desaparición. Y pues a ver, ¿qué es lo que sucede con este tema? Vamos a tener, todavía no tenemos, porque también ya sabemos que Marco se cotiza. Tenemos programa pendiente con Betty. Tenemos programa pendiente con Betty también, que se ha hecho de rogar, que no quiere, que no... Y para los que quieren taza... En base a tu compromiso, Betty, con nosotros. Para los que quieren taza, Uli, que participen y que te digan... Claro, por favor. Échenme un inbox, ¿cómo se dice? Bueno, un mensaje en Messenger. Inbox. Un mensaje en Messenger, pues. Y ahí yo les digo cómo. Yo les digo cómo les damos taza. Un mensaje a mí. Osair, tu taza ya está. Nada más comunícate con Ulises. Es esa. Es esa la que está usando Paulino. La que acaba de usar Paulino es esa. Es mía. Esta es mía. Esta es mía, porque tiene esto. Pues bueno, vámonos entonces a descansar. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos el siguiente jueves con el tema. La verdad, aún no tenemos tema, pero ahí el lunes sale. Ahí el lunes sale qué tema vamos a elegir. Si quieren que hablemos sobre un tema, muchísimas gracias. Y, mira. Dice que la dejaste embeído. Desquítate, Cristian. Dice Betty, yo te dejé que buscaras tema preguntando qué tema de amparo les parecía bien, pero me dejaste embeído. Betty, el tema que tú elijas. El que tú quieras, Betty. Es más, el siguiente jueves va a ser programa con Betty, el siguiente jueves, así que Betty, tienes una semana para ahí organizarte, ajustar, para decirle ahí al juez, al secretario, tu jefe, quien sea, que el jueves no chambeas de 8 de la noche en adelante, que busquen ahí a alguien más, que no estén dando lata. Pues bueno, vámonos ahora sí. Muchísimas gracias a todos, muy buenas. Gracias a Jonathan, todos. Lo quiere autografiada. Jonathan, también. La mía autografiada. Bueno, está bien. Ahí te echamos la firma en la taza. Ya vámonos, por favor. Ya. Este sonidero estuvo eso. Dale. No, eso estuvo barrísimo. Saludos. Ahí está Betty.